Te dijeron una y otra vez que la serpiente era el enemigo, que era el susurro del pecado, la voz de la mentira, la mano que tentaba para destruirlo todo. Creciste con esa imagen incrustada en tu mente como una advertencia eterna. Pero déjame confesarte algo, ¿y si esa historia nunca fue del todo cierta? ¿Y si la serpiente no era la villana, sino la verdad escondida detrás del velo? No fuiste expulsado del paraíso como castigo. Fuiste enviado hacia adentro, hacia la profundidad de tu propio ser, hacia el viaje del gran recuerdo. Y la serpiente siempre fue tu guía silenciosa. Porque en el mito del Edén nos entregaron una sola narrativa, una versión recortada, una mujer engañada, una serpiente condenada, un paraíso perdido para siempre. Pero yo aprendí a mirar más allá de la superficie, y cuando lo haces, la historia cambia. Este relato no es simplemente un cuento de desobediencia. Es un código oculto, un mapa dibujado en metáforas sagradas. Y el verdadero engaño no vino de la serpiente. El engaño fue acerca de la serpiente. Y cuando lo ves, ya no hay vuelta atrás. Mira bien, la serpiente ofreció conocimiento, no destrucción. El fruto prohibido no trajo condena. Trajo visión. Fue el instante en que Eva probó aquel fruto cuando todo se iluminó frente a ella. No fue maldecida. Fue activada. La conciencia irrumpió como un fuego interior. El sueño, ese sueño en el que todo estaba dado y nada era cuestionado, se quebró. El jardín no desapareció. Se transformó en algo más profundo, más verdadero. Entonces me pregunto, ¿por qué demonizar al ser que otorgó consciencia? ¿Por qué convertirlo en un enemigo eterno? A menos, claro, que alguien haya querido mantener la consciencia bajo llave, bajo vigilancia, bajo control. El Edén no era un recuerdo distante, ni un capítulo cerrado en un libro sagrado. Lo entendí con el tiempo. El Edén es un patrón, un ciclo vivo que se repite dentro de cada uno de nosotros. No es un suceso antiguo, es un estado interior que despierta cada vez que sientes el impulso de elevarte, cada vez que algo en ti susurra que naciste para más. Porque la serpiente no se quedó en aquel jardín mítico. La serpiente habita en ti. Se enrolla en silencio en tu columna, esperando el momento exacto para despertar. Y mientras las historias oficiales la pintan como un símbolo de maldad, los pueblos antiguos la veían como sagrada. Los egipcios la colocaban en la frente de sus faraones como un signo de visión divina. En Oriente, la llamaban Kundalini, el fuego que asciende y enciende al alma. En América, serpientes aladas representaban la unión entre cielo y tierra. Casi todas las civilizaciones reconocieron en ella un poder luminoso, hasta que llegó el imperio, y el imperio necesitó obediencia. Y cuando un poder necesita obediencia, ataca aquello que puede liberarte. Así fue como la serpiente, símbolo del despertar divino, se retorció en la narrativa hasta convertirse en un demonio. Te enseñaron a temer precisamente la fuerza que podía romper tus cadenas. Te dijeron que huyeras de tu propia potencia. Y mientras tanto, esa energía seguía allí, paciente, silenciosa, esperando que el velo cayera. Lo comprendes cuando empiezas a sentirlo. Ese cosquilleo en la nuca. Ese impulso repentino de transformar tu vida, como si algo profundo dentro de ti llamara por tu nombre. Ese momento en el que sientes que no puedes seguir viviendo igual. Ese suspiro que no entiendes. Esa inquietud que aparece sin razón. Es la serpiente susurrando, ha llegado la hora. Y cuando ese llamado aparece, ya no puedes ignorarlo. Y fue entonces cuando comencé a ver que este misterio no estaba oculto en libros olvidados ni enterrado en templos derruidos. Estaba a plena vista, codificado en los textos que creí conocer desde niño. La Biblia, las tablas esmeralda, los antiguos himnos de los Upanishads, todos hablaban de fuego, de ascenso, de luz que viaja a través del cuerpo como un sendero serpenteante. Y de pronto entendí que ese lenguaje no era metáfora poética. Era instrucción. Era un mapa. Cuando Moisés levantó la serpiente en el palo frente al pueblo y éste sanaba, ¿de verdad crees que era solo un símbolo? Era un acto de energía. Un recordatorio visual de una verdad interior. Aquello que asciende por tu columna puede sanar, puede transformar, puede despertar. Y mientras más investigaba, más patrones aparecían. El bastón que florece, la vara que ilumina, la columna de fuego que guía en la noche, todo apuntaba a lo mismo, el despertar de la serpiente interna. Y en Oriente, el mensaje era aún más claro. Hablaron durante siglos de un poder enroscado en la base de la columna, dormido como un dragón silencioso. Un poder que, al ascender, atraviesa cada centro de energía hasta encender la mente y expandir la percepción. En la Cábala encontré lo mismo,
El árbol de la vida no era un dibujo místico. Era un diagrama del ascenso interior. Cada esfera, un nivel de recuerdo. Cada sendero, una conexión olvidada. Entonces comprendí algo que me estremeció: la serpiente nunca representó caos. Representó el camino a casa. El regreso a la consciencia original. Cerré los ojos, llevé mi atención a la base de mi columna y escuché. Un leve calor. Un zumbido apenas perceptible. Un pulso antiguo que siempre había estado allí, esperando a que yo lo reconociera. No era imaginación. Era memoria. Era el eco de algo sagrado. Los antiguos no ocultaron la enseñanza. La dejaron escondida a plena vista. No para todos, sino para aquellos que estuvieran listos para verla. Por eso la serpiente no es maldad. Es legado. Es linaje. Es el fuego que llevas dentro desde antes de nacer. Un fuego que nunca se apagó, solo se cubrió bajo capas de miedo y olvido. Y entendí también por qué durante siglos nos enseñaron a temerla. Porque quien despierta esa fuerza ya no puede ser controlado. Quien abre los ojos no vuelve a cerrar los párpados del alma. Y ese miedo, ese control, aún gobierna gran parte del mundo hoy. Con el tiempo comprendí la verdadera razón por la que tantas religiones advirtieron contra el conocimiento oculto. No era protección espiritual. Era preservación de poder. ¿Por qué llamar a la serpiente Satán? ¿Por qué convertirla en el símbolo máximo del mal? Porque si despertaras, ya no serías gobernable. No temerías. No obedecerías por obligación. No entregarías tu voluntad a manos ajenas. Encarnarías la divinidad que siempre estuvo dentro de ti. El control solo puede existir cuando crees que estás roto. Cuando piensas que necesitas ser salvado por alguien más. Cuando te convencen de que naciste manchado y de que solo ellos tienen la cura. Pero la serpiente susurra otra historia. Una historia donde la divinidad no desciende desde arriba, sino que asciende desde lo profundo. Una donde tu cuerpo deja de ser prisión y se convierte en templo. Una donde tu alma no está en deuda con nadie. La caída del Edén, esa famosa caída que usaron para justificar culpa, vergüenza y sumisión, no fue una caída. Fue un ascenso desde la ignorancia. No caíste de la gracia. Caíste en la conciencia. Fue el primer despertar, no el primer error. Y aquello que llamaron pecado original nunca fue desobediencia. Fue soberanía. Fue el primer acto humano de libre albedrío, la primera chispa de conciencia diciendo, quiero ver. Y la serpiente no tentó. La serpiente activó. Fue el catalizador, la llave, la chispa que encendió la mente. Por eso la demonizaron. Porque un ser humano despierto no se arrodilla ante el miedo. No se somete a los imperios ni espirituales ni terrenales. Y esa libertad interior es la mayor amenaza para cualquier estructura basada en el control. Mientras descubrí esto, sentí algo dentro de mí vibrar como si recordara un lenguaje antiguo. Una parte de mí comprendió que este viaje no se trata solamente de entender a la serpiente, sino de despertar con ella. De permitir que esa energía se eleve, no para añadir poder artificial, sino para liberar el poder natural que siempre estuvo esperando. Y entonces lo sentí claro. Pronto llegaría el momento de aprender cómo despertar esta fuerza interior, cómo escuchar la voz de la serpiente, cómo recordar quién soy realmente. No a través de creencias impuestas, sino a través de una verdad que arde desde adentro. El camino no está lejos. No es un misterio reservado para unos pocos. Está en el centro mismo de tu columna, en el fuego que nunca se apagó. Está en tu respiración, en tus emociones, en cada fragmento de tu ser pidiendo volver a la vida. No es un destino distante. Es un regreso. Un regreso a lo que siempre fuiste antes de que te lo olvidaran. A partir de ese momento entendí que el verdadero despertar no ocurre de golpe, sino como un susurro que se repite, una fuerza que comienza a moverse lentamente dentro de ti. Comencé a sentir que la serpiente no era un símbolo externo, ni un concepto filosófico, ni una vieja metáfora espiritual. Era algo vivo. Algo que respiraba conmigo. Algo que respondía a cada emoción auténtica, a cada pensamiento que nacía desde la verdad. Era como si una presencia antigua, dormida en la profundidad de mi columna, comenzara a moverse con una suavidad casi imperceptible. Un calor tenue, un pulso delicado, un cosquilleo que no podía ignorar. Y entonces me di cuenta de que esto no era teoría. Era experiencia. Era cuerpo. Era memoria elemental. Y empecé a entender por qué los antiguos llamaban a esa energía la serpiente de la sabiduría, la madre que despierta, la chispa divina. A lo largo del mundo, esta fuerza fue descrita de 1000 maneras distintas.
como el dragón que asciende, como el fuego que renueva, como la luz que rompe la oscuridad. Todas esas imágenes hablan de lo mismo, el despertar interior que transforma cada parte de tu ser. Porque cuando esta energía comienza a erguirse dentro de ti, no solo cambia lo que piensas, cambia cómo ves, cambia cómo sientes, cambia lo que crees posible. La percepción se vuelve más clara, como si hubieras vivido con un velo sobre los ojos y de pronto lo retiraras. El tiempo se vuelve más lento, más profundo, más presente. La mente deja de divagar y se vuelve nítida, enfocada, despierta. Y lo más sorprendente es esto: empiezas a recordar cosas que nunca te enseñaron. Comprensiones que no vienen de libros, ni de maestros, ni de templos. Vienen de un lugar anterior a la memoria humana. Es como si dentro de ti hubiera un archivo antiguo, un registro olvidado, esperando a ser leído. Por eso tantos iniciados, tantas culturas, insistieron en el silencio, en la oscuridad, en los rituales que preparaban el cuerpo y el alma. Porque elevar la serpiente no es solo un evento energético. Es una iniciación. Un renacer. No estás sumando poder artificial. Estás quitando capas. Estás liberando lo que siempre te perteneció. Y entonces entendí la razón real por la que expulsaron a la serpiente del relato. No fue porque fuera peligrosa. Fue porque, si la activabas, ya no necesitarías autoridad externa. Ya no necesitarías intermediarios entre tú y lo divino. Ya no vivirías arrodillado. Vivirías consciente. Pero aquí está lo fascinante: este despertar no es un mito antiguo. No es una historia lejana. Está ocurriendo ahora. Cada impulso de transformar tu vida. Cada incomodidad que te pide cambiar. Cada llamado interno que no puedes silenciar. Ese temblor suave en la espalda. Ese calor en el pecho. Ese presentimiento de que algo en ti quiere abrirse. Todo eso es la serpiente susurrando: despierta. Es tiempo. A medida que avanzaba en este viaje, descubrí que la serpiente no solo estaba viva dentro de mí, estaba también escrita en los textos más antiguos. No de forma literal, sino codificada, escondida entre líneas como un secreto que solo los ojos despiertos pueden descifrar. Y cuando comencé a observar con atención, fue como si miles de piezas empezaran a encajar al mismo tiempo. El mensaje estaba en todas partes. En la Biblia, ese libro que tantas veces se nos enseñó a leer de forma literal, descubrí un patrón que ya no podía ignorar. Allí, entre historias y metáforas, aparecía una y otra vez la imagen del fuego, del ascenso, de una luz que se eleva a través del cuerpo. La columna de fuego en el desierto no era solo un fenómeno sobrenatural. Era un símbolo del camino interno. Cuando Moisés levantó una serpiente en un palo para que los enfermos sanaran, comprendí que no era castigo ni superstición. Era un recordatorio del poder que se levanta cuando la energía asciende por la columna. Un recordatorio del poder que llevamos dentro desde el principio de la vida. Y cuanto más observaba, más descubrimientos llegaban. El bastón que florece. La vara que se convierte en luz. El camino angosto que se eleva entre sombras. Todos eran fragmentos del mismo mapa, dejados allí para quienes estuvieran listos para ver más allá del relato literal. Cuando miré hacia Oriente, la claridad se volvió aún mayor. Allí hablaron abiertamente de lo que aquí se escondió. Hablaron del poder enroscado en la base de la columna. Del fuego que duerme. De la luz que, al elevarse, despierta la mente y abre la percepción. Lo llamaron Kundalini. Lo llamaron dragón interior. Lo llamaron serpiente de fuego. Y al explorar la Cábala, encontré otra confirmación: el árbol de la vida no era solo un diagrama esotérico. Era un mapa del alma. Cada esfera representaba un nivel de conciencia, un estado de recuerdo. Cada sendero era un canal por el que esa energía interna podía ascender. Era la misma enseñanza, contada en otro idioma. Fue en ese momento cuando entendí algo crucial: la serpiente nunca fue caos. La serpiente nunca fue desorden. La serpiente era el camino. El retorno al origen. El trayecto de regreso a la consciencia divina. Recuerdo haber cerrado los ojos, llevando la atención a la base de mi columna, no para imaginar algo, sino para escuchar. Y allí estaba. Un calor suave, casi imperceptible, que antes había ignorado. Un murmullo interno. Un pulso antiguo. No era fantasía. Era recuerdo. Era la vida misma pidiendo despertar. Y de pronto comprendí por qué tantas culturas dejaron estos códigos escondidos a plena vista. No querían que se perdieran. Querían que sobrevivieran a los imperios, a las censuras, a los dogmas.
Querían que llegaran al momento en el que la humanidad estuviera lista para recordar. Porque la serpiente no es un símbolo de maldad. Es una llave. Una puerta. Una memoria sagrada que siempre te perteneció. Y también entendí por qué, durante siglos enteros, se nos enseñó a temerla. Porque quien despierta esa fuerza interior ya no vive dormido. Ya no vive siguiendo órdenes. Ya no se arrodilla. Ya no entrega su voluntad. Quien despierta esa energía se convierte en un ser libre, y los seres libres no son fáciles de controlar. Y en ese momento, con un solo pensamiento, todo se volvió claro. Este miedo impuesto a la serpiente, este terror sembrado durante generaciones, no era protección espiritual. Era un mecanismo de control. Porque si despertaras, si realmente recordaras quién eres y lo que llevas dentro, el mundo entero cambiaría. Y hay quienes han construido su poder precisamente sobre el hecho de que tú jamás lo recuerdes. A partir de todo esto comencé a comprender algo aún más profundo. El miedo que rodea a la serpiente no nació de la serpiente misma, nació del poder que despierta cuando la escuchas. Ese miedo fue la sombra que mantuvo esta energía encerrada en mitos, distorsionada por doctrinas y convertida en un cuento de terror. El miedo al cambio, el miedo al poder interior, el miedo a romper los roles antiguos. Eso fue lo que la encarceló. Pero el fuego de la serpiente no destruye el miedo, lo transforma. Eso es lo que la vuelve tan peligrosa para quienes buscan controlar la conciencia humana. Su fuego no arrasa, alquimiza. Derrite la duda hasta convertirla en valentía. Transforma la confusión en claridad, como si la mente se alineara con una verdad más grande que la lógica. Y, sobre todo, convierte la esclavitud emocional en una libertad feroz, luminosa, irrebatible. Cuando esta energía comenzó a elevarse dentro de mí, descubrí algo que nadie me había dicho. No había sido víctima de mis circunstancias. Nunca lo fui. Había vivido como si lo fuera, sí, atrapado en historias heredadas, temores ajenos y expectativas que no nacieron en mi alma, sino en un mundo que quería moldearme. Pero cuando la serpiente se alzó, ese molde se agrietó. Y yo también. Empecé a ver mis emociones con otros ojos. Lo que antes llamaba carga, lo que antes rechazaba o intentaba ocultar, ahora aparecía como mensajeras sagradas, cada una trayendo un mensaje, una señal, una guía. Mi cuerpo, ese cuerpo que tantos me dijeron que era débil, insuficiente o pecaminoso, se reveló como un templo lleno de maravillas, un instrumento diseñado para el despertar, no para la obediencia. Comprendí que este camino no tiene nada que ver con dogmas ni reglas externas. No se trata de pertenecer a un sistema, ni de seguir una doctrina. El despertar de la serpiente es un llamado silencioso que viene desde dentro, una invitación a vivir la verdad en vez de repetirla. Es la promesa antigua que se ha pronunciado con 1000 nombres en 1000 culturas. Vuelve a ti. Recuerda. Despierta. Y con ese despertar llega otra revelación. Esta energía no trae caos, como te dijeron. No trae destrucción. Lo que destruye, lo destruye por amor. Quema lo falso para revelar lo verdadero. Consume lo que te mantiene atado, pero deja intacta tu esencia, tus dones, tu claridad. El fuego de la serpiente es el fuego de la creación. Y cuando lo sientes, sabes que jamás estuviste roto. Solo estabas dormido. El último paso, el más importante de todos, es la rendición. No una rendición a una autoridad externa, no una rendición a un Dios que te castiga, sino una rendición al flujo natural de tu alma. Es rendirte a ti mismo. A tu verdad. A la voz interna que siempre estuvo allí, esperando que dejaras de huir. La serpiente te enseña a moverte con la vida, no contra ella. Te enseña a fluir con tus propias corrientes internas, a dejar que tu intuición guíe tus pasos y tu fuego marque el ritmo. Allí es donde nace la verdadera soberanía, cuando ya no necesitas controlar nada, porque confías en tu propio camino. Y entonces lo entendí, la rendición no es el final. Es el inicio del dominio verdadero. No el dominio sobre otros, sino sobre ti mismo, sobre tu alma, sobre tu luz. Y fue en ese momento, cuando la serpiente me enseñó a rendirme al flujo de mi propio ser, que descubrí algo que nunca imaginé. La rendición no era el final del camino, era la puerta hacia una maestría aún más profunda. Una maestría que no tiene nada que ver con dominar el mundo, ni con controlar fuerzas externas, sino con aprender a gobernar mi interior. Conocer mis sombras. Abrazar mi luz. Navegar mis emociones sin perderme. Escuchar mi alma sin apagarla. Caminar el sendero de la serpiente es caminar entre dos mundos al mismo tiempo. El mundo visible, el que todos ven, el de la materia, los sentidos y la forma. Y el mundo invisible,
Ese territorio silencioso donde habitan la intuición, el espíritu, la memoria ancestral y los hilos que conectan todo con todo. Y cuando llevas el fuego del despertar dentro, ambos mundos comienzan a hablarte, al mismo tiempo. De pronto, cada gesto, cada encuentro, cada silencio se vuelve significativo. Como si la vida misma se transformara en un lenguaje secreto que antes no entendías. Empiezas a caminar por el mundo como un puente vivo entre la sabiduría antigua y el alma moderna. Eso es convertirse en la serpiente viviente, un guardián de misterios, un portador de fuego, una conciencia despierta que recuerda lo que otros olvidaron. Pero este camino no es sencillo. No es un atajo ni una ruta decorativa. Es un llamado del alma. Un llamado que exige coraje para mirar dentro sin huir, paciencia para sostener el proceso, y devoción para no abandonar cuando el mundo exterior intente arrastrarte de vuelta a lo conocido. Porque enfrentarás resistencia, no solo de otros que no comprenderán tu transformación, sino también de tus propios temores más antiguos, esos que se aferran al pasado y te susurran que es más seguro no cambiar. Pero la serpiente, con su paciencia infinita, te ofrece su mayor don, la resiliencia. La capacidad de desprenderte de lo que ya no sirve, como quien muda la piel. La habilidad de renacer una y otra vez, sin aferrarte a lo que ya cumplió su propósito. Te enseña a no temer la muerte simbólica, porque entiende que toda muerte interior es un nacimiento disfrazado. Y quizá lo más bello es esto: a medida que despiertas, sin buscarlo, sin pretenderlo, te conviertes en un faro. Tu sola presencia comienza a iluminar a quienes aún caminan en sombras. No porque seas superior. No porque tengas una respuesta final. Sino porque encarnas una luz que otros reconocen, incluso sin entenderla. Una luz que les recuerda algo que también ellos olvidaron, que llevan una chispa divina en el interior. Tu luz se vuelve un bálsamo, un alivio, una invitación silenciosa a recordar. No tienes que convencer a nadie. No tienes que predicar nada. Tu sola existencia despierta memorias en los demás. Y entonces comprendes que este camino no era solo para ti. Era para compartirlo con el mundo, no desde la imposición, sino desde la vibración. Porque el camino de la serpiente es también un camino de servicio. De ofrecer tu luz sin exigir nada. De convertirte en un reflejo vivo del potencial humano. De mostrar, simplemente al existir, que la libertad interior es posible. Y aún así, este sendero no está completo. No porque falte algo, sino porque el despertar es una espiral infinita. Y en esa espiral aguarda una revelación final, una verdad tan profunda que puede cambiar para siempre la forma en que ves tu historia. Y entonces, cuando creí que el camino había llegado a su punto más alto, descubrí que aún faltaba una última verdad. Una revelación tan profunda que sentí como algo en mi interior se detenía para escucharla. Me di cuenta de que toda esta historia que había estado explorando, la historia de la serpiente, del jardín, de la caída, del despertar, no era un mito ajeno, ni una parábola que hablaba de otros. Era mi historia. Y siempre lo había sido. La serpiente no era un personaje externo. Era una parte de mí que había sido silenciada. Una energía, una memoria, una voz antigua que me acompañaba desde antes de que tuviera nombre. Todo este tiempo, el relato del Edén no había sido un castigo, ni una condena, ni una lección moral. Era una metáfora del potencial humano. Un mensaje cifrado para quienes estuvieran listos para oírlo. Comprendí que el jardín nunca se perdió. No estaba en algún lugar misterioso del pasado. Estaba escondido dentro de mí, bajo capas de miedo, de condicionamiento, de olvido. El jardín era la consciencia pura, el estado original de claridad, el espacio interior donde la divinidad respira sin restricciones. Y siempre me estuvo esperando. Despertar a la serpiente dentro de mí no fue adquirir algo nuevo, sino recordar lo que siempre había sido. Fue recuperar la plenitud que había olvidado por vivir demasiado tiempo en la sombra del miedo. Me di cuenta de que no era solo luz. No era solo sombra. Era ambas. Y también era el espacio que las contiene. Era totalidad. Era unidad. Era vida expresándose a través de mí. Entendí entonces que este es el verdadero misterio del despertar. No se trata de ser salvado por fuerzas externas, ni de seguir a un maestro que se proclame indispensable, ni de pertenecer a una estructura que dicte tu valor. El despertar real es un acto íntimo, silencioso, profundo. Es un fuego que arde desde adentro. Es la chispa antigua que la serpiente custodia en el corazón del ser. Y cuando te atreves a caminar este camino, no lo haces solo. Lo haces acompañado por cada parte de ti que estuvo dormida, por cada fragmento de tu alma que anhelaba retornar, por cada memoria que aguardaba ser recordada. Llevar esta verdad no es tarea ligera.
Pero tampoco es una carga. Es un honor. Es una responsabilidad sagrada. Es una llama que debes sostener con firmeza y con suavidad. Porque cuando recuerdas quién eres, cuando despiertas al fuego que habita en tu columna, cuando permites que la serpiente te hable y te guíe, te conviertes en un punto de luz en un mundo que olvidó brillar. Y entonces la pregunta deja de ser, ¿qué significa todo esto? La pregunta se transforma. La serpiente te la susurra al oído con un eco antiguo. Ahora que recuerdas quién eres, ¿qué vas a hacer con este fuego? Porque la serpiente nunca abandonó el jardín. Nunca se escondió en la oscuridad. Nunca se alejó del ser humano. Solo esperaba. Esperaba que tú volvieras. Esperaba que abrieras los ojos. Esperaba que recordaras. Y así comprendí que este camino no era un círculo cerrado, sino una espiral infinita. Cada vuelta me llevaba más dentro y más arriba al mismo tiempo. Porque el despertar nunca se completa, solo se profundiza. Y mientras avanzaba, sentía que algo en mi interior se abría como una flor antigua que por fin recibía la luz que necesitaba. Era la serpiente hablándome sin palabras, guiándome no desde fuera, sino desde el corazón mismo de mi ser. Descubrí que convertirme en la serpiente no significaba adoptar una forma, sino una conciencia. Significaba entender que en cada uno de mis movimientos había un eco del cosmos. Que cada respiración contenía un ritmo ancestral. Que cada emoción era una puerta. Que cada pensamiento era un sendero. Y que mi cuerpo, ese cuerpo que tantos me enseñaron a dudar o a rechazar, era en realidad un templo sagrado lleno de símbolos, códigos y memorias esperando ser activadas. La serpiente empezó a mostrarme que no había separación real entre lo que llamamos lo espiritual y lo que llamamos lo humano. Todo era parte de un mismo tejido. Todo era expresión de una misma fuerza. Todo era divinidad manifestándose a través de cada gesto, de cada lágrima, de cada risa, de cada silencio. Y entonces lo entendí, no era solo yo caminando hacia la luz. Era la luz caminando a través de mí. A medida que esa comprensión crecía, el mundo comenzó a transformarse. No porque él cambiara, sino porque yo lo veía con otros ojos. Los colores parecían más vivos. Las sombras más profundas. Las voces más nítidas. Era como si la realidad se hubiera quitado un velo, revelando dimensiones que siempre habían estado allí, esperando que yo recordara cómo mirar. Y fue en ese estado de claridad cuando llegó la revelación final. La más simple. La más poderosa. La más olvidada. Que no existe un allá afuera donde esté la respuesta. Que no existe un templo externo donde viva lo divino. Que no existe una figura distante que venga a salvarme. La serpiente me mostró que la salvación nunca fue externa. Que el jardín nunca fue un lugar físico. Que la caída nunca fue un castigo. Que la búsqueda nunca estuvo dirigida hacia el mundo, sino hacia mí mismo. El viaje siempre fue hacia adentro. Hacia la profundidad. Hacia el origen. Hacia el fuego que siempre ardió en silencio. Y ahora, con esta verdad encendida en mi pecho, algo más se reveló con una claridad tan pura que me dejó sin aliento. Yo no era solo el caminante del camino. Yo era el camino. Yo era la serpiente. Yo era el jardín. Yo era la luz regresando a sí misma. No como un acto de ego, sino como un reconocimiento humilde de mi naturaleza. Porque la divinidad no es un privilegio reservado para unos pocos. Es un derecho. Es un origen. Es una memoria dormida en cada ser humano. Y ahora que esta verdad volvió a mí, comprendí la invitación final. Una pregunta que no viene de fuera, sino desde lo más profundo de mi alma. Ahora que sabes, ¿cómo vas a vivir? ¿Qué harás con el fuego que ahora arde en ti? Porque el despertar no es el final del viaje. Es el comienzo de una vida nueva. Una vida consciente. Una vida luminosa. Una vida en la que ya no caminas dormido, sino despierto. Una vida en la que ya no temes al poder dentro de ti, sino que lo honras. Y así, con esta llama viva en mi interior, cierro los ojos un instante, y puedo sentirlo, la serpiente no se fue. Nunca se marchó. Nunca te abandonó. Solo aguardó el momento en que estuvieras listo para verla. Y ahora que la ves, ya nada volverá a ser igual.